Desde que se inauguró el Teatro Acuña en 1886, ya existía la inquietud por hacerle un monumento. Para empezar, un monumento funerario, porque no tenía más que un ladrillo con una MA marcados, y después una cruz que debió haber sido metálica, que le había financiado sobre su tumba, la tumba de Manuel Acuña, que le había financiado la lavandera Soledad, con quien supuestamente había tenido amoríos. Después lo pusieron otra vez, ya había mucho interés en crearle una estatua. Y cuando se inauguró el Teatro Acuña en 1886, dijeron que todas las ganancias del teatro iba a ser para hacerle un monumento, pero nunca se hizo. El dinero se fue a mantenimiento del teatro, y no fue, o sea, hubo muchos intentos, en la Ciudad de México. El primero que estaba insistiendo que se hiciera una estatua de Manuel Acuña era Irineo Paz, que es el papá de Octavio Paz. Él era el director del periódico La Patria y estuvo insistiendo, iba a decir moleste, pero él y muchos de sus redactores, hasta que tomó varios periódicos oficiales en diferentes partes de la República insistiendo que se hiciera, nunca se hizo. No fue sino hasta, muy extraño, el año de 1896. En ese año se decidió que la Plaza Manuel Acuña, ahora Plaza del Mercado, que se hiciera plaza. Marcelino Garza se la habían vendido a él. Originalmente la Plaza de los Hombres Ilustres iba a ser aquí, donde está ahora el Teatro de Carrillo, enfrente del Teatro Acuña, pero el Teatro Acuña se quemó, era de madera. Y entonces decidieron mover la plaza a donde había donado Marcelino Garza, que es donde está ahora la estatua de Acuña. Él lo donó en 1896. Otra cosa que pasó en 1896 es que al siguiente año, 1897, fue que Jesús Contreras, a él de lo más probable es que haya venido a Saltillo a instalar la estatua de Manuel Acuña. Jesús Contreras era un famosísimo escultor, dueño de una fundidora artística mexicana. La fundidora donde se juntaba todo el gremio de poetas y artistas y pintores, inclusive el doctor Atl estaba por ahí, se juntaba ahí, ¿quién te diré? Justo Sierra, Juan de Dios Pesa, había sido íntimo amigo de Manuel Acuña. Le habían comisionado la estatua de Acuña, la estatua de Ignacio Zaragoza, que ahora está en la Alameda. Y luego el gobernador Garza Galán, pues quería él inaugurarlo durante su periodo y lo demanda al escultor. Aseguraban que había enviado la estatua de Zaragoza a Puebla, cosa que no era cierto. Tuvo que intervenir, después me entero hace poquito, que tuvo que intervenir Porfirio Díaz a tranquilizar los ánimos. La verdad es que había enviado a Jesús Contreras a París, pues para preparar exposiciones, la participación de México en los pabellones de esta exposición. Total, en 1887 vino, es lo más probable, no tengo la prueba, pero vino a instalar la estatua de Zaragoza, ahora en la Alameda. Se inauguró el 5 de mayo de 1887, pero 15 días antes, el 20 de julio, apareció una minuta de contrato firmada por Contreras y el gobernador del estado para hacer la estatua de Manuel Acuña. ¿Ves? Y entonces decía que tenía que ser una figura, un cuerpo de Acuña o un busto monumental en bronce, con base pedestal de mármol de Carrara o piedra estatuaria de París, y tenía el costo y demás, que tenía que ir pagándose cada mes mensualidad, y el resto cuando se instalara definitivamente la estatua de Acuña en Saltillo. Pero resulta que al año siguiente, 1888, Jesús Contreras tuvo que ir a París a que le amputaran el brazo derecho porque le había caído metal líquido. Entonces, pues terrible. Por eso, en la bóveda Contreras, en la Universidad de Aguascalientes, que está toda la documentación de Jesús Contreras, hay fotografías de un modelo de esta estatua, hay una o dos fotografías del modelo en arcilla de la estatua, muy tosca, muy burda, como si hubiera sido hecho con la mano izquierda. De hecho, fue
como que un mito del hecho de decir que él esculpía con un solo brazo, cosa que no es cierto, es imposible que lo hubiera hecho. De seguro sus trabajadores de esta fundición artística mexicana trabajaban la piedra definitivamente bajo su supervisión y bajo los modelos de él. Pero fue Amado Nervo el que se ayudó mucho a difundir la idea del escultor manco. Aún así, sea como fuera, la estatua de Acuña, que es una de las mayores obras de escultura que tenemos en México de esa época, es un monumento a las personas con discapacidad. Total, en 1900 la estatua se expone junto con Malgré-Tut, aquella esclava desnuda, desfallecida, que se encontraba a un lado del hemiciclo de Juárez, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Se encontraba, digo, porque ahora está sustituida por una de bronce por el maltrato que sufría. La original se envió al Museo Nacional de Arte. Las dos piezas, el Ángel de Acuña y Malgré-Tut, que quiere decir a pesar de todo, o sea, esculpir a pesar de todos sus problemas y la falta de un brazo, fueron expuestas en 1900 en el pabellón mexicano de la Exposición Universal de París. Lo que le ganó, no la obra, sino sus obras en general, a Jesús Contreras la medalla de la Legión de Honor. Nunca llegó a México, nunca llegó a Saltillo, como se había insistido. Fue en 1906 la Sociedad Manuel Acuña, de aquí de Saltillo, 1906, entre 1906 y 1908. Había sido fundada en 1906 la Sociedad Manuel Acuña. Estuvo insistiendo en que se regresara a Saltillo, duro y dale, insistiendo. Y en 1910, precisamente el año del centenario, con más insistencia, solicitaban que se viniera, pero un día, en 1910, apareció la respuesta de Justo Sierra en un periódico diciendo que don Porfirio Díaz la tenía reservada y que en su momento le iba a pedir la autorización del gobierno y los derechos para poder instalarla enfrente de lo que sería el Teatro Nacional. Iba a ser el Teatro Nacional, que quedó inconcluso, ahora Palacio de Bellas Artes. Imagínense la estatua de Acuña en el corazón de la ciudad, enfrente del Templo de las Artes, en la Ciudad de México. Estuvo arrumbada, pues no necesariamente arrumbada, estuvo guardada, junto con Malgré-Tut en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. ¿Cómo llega aquí a Saltillo? Yo siempre pensé, se instala en 1915. ¿Cómo llega? Siempre pensé que había sido don Gustavo Espinosa, quien era ya gobernador, y Carranza como presidente. Pero después leí a Vito Alessio Robles, que dice en un momento dado que la había visto almacenada, embalada en un salón de la Normal Superior allá por 1912. 1912, gobernador Venustiano Carranza y el presidente Francisco I. Madero. O sea, de alguna manera los coahuilenses estaban enamorados de una obra y querían que se viniera. Por eso llega en 1915 se instala definitivamente con este pedestal, y lo sabemos porque está la fecha. Jesús Contreras se rodeaba de toda la gente bohemia, artistas e intelectuales, pintores, músicos, escultores, poetas, literatos, novelistas, varios de ellos como Juan de Dios Pesa, íntimos amigos de Manuel Acuña. Entonces estoy seguro que de alguna manera o alguien le dijo o él mismo era conocedor de la obra de Manuel Acuña. Manuel Acuña era muy querido, murió a los 24 años y su poesía, su teatro inclusive, era muy, muy querida, y su muerte tumultuosa. O sea, no tienes idea las memorias que hay sobre su funeral, tumultuoso, un gentío enorme, miles y miles y miles, para un chavito de 24 años, y recelaba mucho de Saltillo, porque no había recibido de Saltillo una palabra de aliento, ¿no? Entonces, Jesús Contreras le tuvieron que amputar el brazo derecho, te decía, y murió en 1902. Pero estoy seguro que conocía toda esta obra de Manuel Acuña, y estoy seguro que se inspiró en alguna obra de Acuña para ver la representación de la poesía y la figura de la gloria y demás. E inclusive hay algo muy lindo también, que es un vals que se llama Malgré-Tut, de Manuel M. Ponce. Fíjate que tenía la punta de la lengua y luego
momentos como estos frente a la cámara se te van las cabras. Ahora, fue a la Alameda en 1953, ahora que regresó a su sitio original, porque este es su sitio original, creo que el daño de las palomas lo está afectando muchísimo. Le pusieron un impermeabilizante al mármol, pintura blanca al pedestal. Creo que está dañándose y que es importante restaurarla y ponerla bajo techo en un clima controlado por una simple razón. Es una obra del escultor más maravilloso que tenemos. Jesús Contreras hizo todas las esculturas que están en el Paseo de la Reforma, todas. El caballo de Zaragoza, hay esculturas de él repartidas a lo largo y ancho. Creo que somos de las pocas ciudades, bueno, salvo la Ciudad de México, tal vez seamos de las pocas que tiene 2 obras de él en exhibición pública. El Monumento a la Paz en la ciudad de Guanajuato es de él, Zacatecas, en Puebla, es una obra sencillamente maravillosa. Por razones de tiempo, por muchos compromisos en su agenda, debemos no dar por concluida esta plática, porque es bastante interesante, pero quisiera concluir con un poema hermoso de Acuña a su ciudad, y me voy a permitir leerlo, y a la gente de Saltillo, a la gente de Coahuila, sé que les va a llegar al corazón. ¿Me permite? Adelante. Dice así: cuando a su nido vuela el ave pasajera, a quien amparo disteis, abrigo y amistad, es justo que dirija su cántica postrera antes que deje triste nuestra natal ciudad. Al pájaro viajero que abandonó su nido, le disteis un abrigo calmando su inquietud. Oh, tantos beneficios, jamás daré olvido, durable cual mi vida será mi gratitud. En prueba de ello os dejo como dejaros puedo, mis versos siempre tristes, pero los dejo así, porque me pienso a veces que entre sus letras quede, y al leerlos creo que os acordáis de mí. Yo sí me acuerdo de Manuelito. Sí, tenemos que visitar su tumba, tenemos que seguir hablando de él. Y creo que las gracias a ti porque me diste mi pata de palo. Muchas gracias. Gracias a ti.